Hola, ¿cómo están chicos? Acá les voy a dejar el material que es sobre medidas de posición. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto, pero para que puedan otra vez practicar, entonces les dejo? Cuando hablamos de medidas de posición, son tres los que más se usan, las tres medidas. Cuartil, que simbolizamos con la letra Q, y divide a la muestra en cuatro partes iguales, de a 25%, 25, 50, 75 y 100. Si me dice cuartil uno, como en este caso, entonces el 25%. Si me dice cuartil 2, entonces el 50%. Después está la otra medida que es decil. Decil divide a la muestra en 10 partes iguales. Entonces, si me dice, por ejemplo, decil 2, entonces el 20%. Y si me dice decil 5, entonces es 50%. Y acá tendría que coincidir, por ejemplo, cuartil 2 con decil 5 porque los dos son 50%. Después, el otro es percentil que divide a la muestra de a 1%. Me dice, por ejemplo, en este caso, percentil 50, percentil 70. Entonces, ¿qué significa eso? Que también va a ser 50% y 70%. Bueno, vamos a hacer entonces rápidamente. Teníamos acá como ejemplo edades de 80 empleados de una empresa, o sea, de empresas más importantes del país. Y acá ya tenemos que sus edades son de 18 a 23, tenemos 15 personas, de 24 a 29 tenemos 20 y así sucesivamente. Lo primero que vamos a hacer es acumular los datos. Entonces, para acumular los datos, acuérdense que tomamos el 15, tomo el 15 y le sumo el 20 y arrastramos desde el 35, entonces tenemos 80. ¿Para qué hacemos eso? Porque para nuestro cálculo auxiliar vamos a tener que hacer y verificar en dónde cae en qué intervalo. Entonces vamos a empezar con el primero que me dice acá, cuartil uno. Entonces cuartil uno es 25% y la fórmula me dice cuartil, el límite real inferior, kn sobre 4 menos frecuencia acumulada anterior sobre frecuencia absoluta de la clase en donde está la muestra y por C. Esa m ya habíamos usado como k y no como la mediana, por eso acá le cambié, ahora me di cuenta. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular kn sobre 4. Fíjense que para nosotros es cuartil uno y mi notación es Q, Q y como subíndice K. Entonces, ¿cuánto vale K? K vale uno. Entonces, acá vamos a poner en un paréntesis uno. ¿Por qué? Porque acá me dice K por N. Entonces, si se dan cuenta, acá es Q sub K y K vale uno. Entonces, va a ser uno por, y mi N, que es 80. Si se dan cuenta, acá me hizo 80, que es el total de la muestra, y dividimos entre 4. ¿Por qué? Porque divide de a 25% como les dije. Entonces me dice 20. Entonces, ¿qué vamos a hacer de ese 20? Vamos a verificar en la frecuencia acumulada dónde cae 20. Tengo 15, me falta, tengo 35. Sobrepasa, entonces acá está el intervalo que necesitamos nosotros trabajar para el primer cálculo. Entonces vamos a hacer así. Vamos a poner ahí y vamos a mirar qué necesitamos en la tabla. Me dice límite real. Entonces el límite real de ese que acabo de hacer, el límite para 24. Si tenemos el número entero, entonces el límite real inferior le restamos 0,5. 0,5. Entonces tengo 23,9. Kn sobre 4 acabo de calcular. Fíjense que es la misma, entonces copiamos ahí. Frecuencia acumulada anterior a esa clase. Esta es mi clase, esta es mi frecuencia acumulada y anterior entonces es 15. Frecuencia absoluta de esa clase. Entonces estamos considerando esta clase, esta es mi frecuencia absoluta. Y necesitamos la C, y la C es directamente haciendo 24 menos 18. Y ahí entonces tenemos el cálculo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a realizar acá el cálculo que nos dice la fórmula. Entonces vamos a hacer límite real más, abro doble paréntesis, kn sobre 4 menos FAA, fíjense acá en la fórmula, cierro paréntesis, dividido F sub K, cierro paréntesis, por la C. Y entonces ahí me da 25,0. Tengo que mirar si está dentro de ese intervalo. Fíjense que mi intervalo era 24 y 29 y a mí me cayó 25, entonces está correcto. Ahora vamos al siguiente. Para el siguiente me decía K, Q sub 2, o sea, va a ser para 50%. Y en este caso entonces vamos a hacer el cálculo. Es igual, abro paréntesis, K, entonces ahora vale 2. ¿Por cuánto? Por nuestro total que es 80, cierro paréntesis, por
y nuestra f sub k, o sea, en este caso que es dividido 4. Dividido 4. Yo estaba mirando ya el siguiente. Dividido 4 y me dice 40. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desmarcar este porque vamos a trabajar ahora con otro intervalo. Sacamos de aquí, sin relleno, y entonces vamos a ver dónde cae 40. No está aquí porque es 15, no está acá porque es 35, yo necesito 40, me falta, y entonces va a estar en este intervalo porque ya sobrepasa. Puede ser 40 o puede ser mayor que 40, lo que no puede ser es menor a 40. Entonces vamos a hacer el cálculo sobre este. El límite real entonces va a ser este 30 menos 0,5. Así. Kn sobre 4 es lo que tenemos acá a la vista. FAA, frecuencia acumulada anterior, entonces va a ser 35. F sub k, que es la frecuencia absoluta de esa clase. Y la C que puedo ya directamente copiar de acá o hacen otra vez de la tabla, como quieran. Entonces cargamos aquí y va a ser, es igual, límite real más, doble paréntesis, K sub n menos FAA, cierro paréntesis, dividido F sub k, cierro paréntesis por, y mi C que tengo acá y me da 30,7. Si se fijan en el ejercicio anterior, cuando estábamos haciendo medida de centralización, la mediana era 30,7. ¿Por qué? Porque acuérdense que la mediana también tiene el 50% de los datos. Entonces, si voy a interpretar, voy a decir así. El 25% de los salarios de los empleados de esta empresa o de esta compañía, está entre, y ahí puedo poner, está entre, y empezamos siempre con el 18. Eh, 25, no, de las edades, no, es de los salarios, el 25% de las edades, de los empleados de esta compañía está entre 18 y 25 años de edad. ¿Por qué 25? Porque eso es lo que nos salió acá en el cálculo, este 25. Este 25% se refiere a K sub 1, este 1 que es 25%. Y en la explicación este 25, entonces es lo que me salió en el resultado. Y para el otro, entonces, ¿qué vamos a decir? Y si me está diciendo Q sub 2, entonces va a ser el 50% de los datos. El 50% de las edades está entre 18 y aproximadamente 31 años de edad. O si quieren poner, pongan nomás así porque entonces no cometemos ni un error. Siempre entonces vamos a hacer desde el 18 hasta el 30. O pueden decir también el 50% de las edades son menos de 30,7. Entonces ya se entiende que va hasta el primero que es 18. Ahora vamos al decir. Decir es de a 10%. Por eso de caso n es 10. Entonces vamos a calcular para decir 2 me decía. Entonces, ¿cuánto vale K y K vale 2? ¿Por qué? Porque fíjense que es D sub K y D sub 2, entonces K vale 2. Entonces voy a poner 22 a 2 por mi total, que en este caso siempre va a ser 80. Cierro paréntesis y ahora vamos a dividir entonces entre 10. ¿Por qué? Porque es de a 10, en este caso nuestra partición de la muestra de a 10. En la anterior era de a 4 porque era de 25. Acá es de a 10% y me dice 16. Entonces vamos a desmarcar y vamos a poner entonces en donde esté el 16. ¿Cuánto es 16 para nosotros? Y 15 falta, y entonces 16 es el siguiente. Entonces sobre este intervalo vamos a hacer el cálculo. Entonces vamos a ir a la tabla que necesitamos completar, y entonces pongo acá límite real. Siempre nuestro número es entero, entonces va a ser de este 24 menos 0,5. Así. ¿Qué hacemos de K sub n? Tengo, entonces copiamos de ahí. Vamos a mirar cuánto es FAA. FAA es frecuencia acumulada anterior, entonces 15. Y frecuencia absoluta de esa clase, entonces que tenemos cuánto, y es 20. Y la C que podemos copiar de la anterior o traen de la tabla, como quieran. Este ya no va a cambiar nunca más. ¿Por qué? Porque va a ser siempre igual. Y ahí entonces cargamos nuestra fórmula. Es igual a cuánto, límite real más doble paréntesis KN menos FAA. Tienen que mirar ahí en la fórmula para poder cargar. Cierro paréntesis por y la C. Ahí está, 23,8. Tengo que mirar si ese 23,8
cae en el intervalo y fíjense, 23,8 casi no cae, pero por el límite real sí está dentro de ese intervalo. Y aparte porque uno nomás era el numerito que nosotros necesitábamos de aquí a aquí, por eso está muy cercano. Ahora vamos a hacer para el siguiente, es para decir 5. Entonces vamos a poner es igual, abro paréntesis, 5 por nuestro tamaño de la muestra es 80 dividido 10. Y entonces me da 40. ¿Qué hacemos? Vamos a verificar dónde está 40. Vamos a desmarcar esto porque 40 me falta todavía. Y entonces, fíjense, 40 está en el siguiente. ¿Por qué? Porque ya sobrepasa. No puede faltar. En 35 todavía falta. Entonces, sobre ese va a ser nuestro intervalo. Y vamos a cargar nuestra fórmula. O sea, nuestra tabla de cálculos auxiliares. Va a ser entonces, ¿cuánto? Este va a ser 30 menos 0,5 por regla. Kn sobre 10 tenemos a la vista frecuencia acumulada anterior a esa clase va a ser entonces 35 y después f sub k, que es la frecuencia absoluta de esa clase, y la c que podemos copiar de aquí o traen de la tabla como quieran. Entonces cargamos nuestra formulita y va a ser ¿cuánto? Límite real más, doble paréntesis, kn menos faa dividido fk, cierro paréntesis, acá. Sí está. Y entonces por C. Ahí está, 30,7. Y fíjense que tiene que coincidir con la anterior. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuartil 2 es 50% y percentil, o sea, decil 5 también es 50%. Entonces me coincide en este caso. Voy a copiar de acá para hacer la interpretación porque es más fácil. Ustedes también pueden hacer así para no mezclar conceptos después. Entonces, ¿qué vamos a decir? Como acá me dice decil 2, entonces para nosotros va a ser el 20%. ¿Por qué? Porque si me dice decil 2 es 20, si me dice 3 es 30. ¿Está entre cuánto? Entre 18 y 23,8 años de edad. Después para el siguiente, decir 5, 50% y ahí no cambia, va a ser la misma que la anterior. Entonces ahí tenemos para decir, vamos a desmarcar esto y hacemos el último. Fíjense que es muy fácil, tienen que tener mucha atención y concentración nada más. Ahí está. Y vamos al último que es percentil. Entonces percentil es de a 100. Y me dice, en el problema me decía percentil 50. Entonces va a ser nuestra K. Fíjense que es P sub K, P sub 50. Entonces K vale 50 por N vale 80 siempre. Y dividido ¿cuánto? Y dividido 100. Y me dice 40. Entonces vamos a hacer en relación al 40 y entonces me coincide en la misma. O sea, vamos a tener acá. ¿Por qué? Porque en la frecuencia acumulada ahí tenemos que 40 yo necesito que esté ahí. Entonces vamos a cargar nuestro número y va a ser el límite real en relación a ese, que es ¿cuánto? 30 menos 0,5. Ahí está. Kn sobre 100, tengo ahí a la vista, copio de ahí. FAA, que vale ¿cuánto? FAA es frecuencia acumulada anterior, entonces es 35. Y después tengo F sub K, que vale ¿cuánto? F sub K, tengo ahí que es 25. Y la C que puedo copiar de la tabla anterior o me voy a la original, como quiera. Ahí está. Y entonces cargamos aquí. Es igual, límite real, más, doble paréntesis, Kn menos FAA, cierro paréntesis, dividido, F sub K, cierro paréntesis, por la C, que es esto. Y me tenía que coincidir porque fíjense que percentil 50 es el 50% de los datos, entonces ya copio de acá y traigo acá su interpretación. ¿Por qué? Porque percentil 50 es el 50% de los datos. Y ahora vamos a hacer para percentil 70. Entonces vamos a hacer nuestro cálculo acá. Es igual, abro paréntesis, 70 por 80, cierro paréntesis, dividido 100. Y necesito 56. Vamos a mirar dónde está 56 y fíjense que 56 también cae en el mismo intervalo. Entonces vamos a hacer el cálculo en ese mismo intervalo. Entonces va a ser así. Límite real, podría copiar de ahí del costado, pero voy a traer de acá para practicar mejor 0,5. Kn sobre 100 es ese número. FAA, entonces me voy, es frecuencia acumulada anterior. Y me voy a la siguiente, que es F sub K. Y F sub K, ¿cuánto vale?
f sub k vale 25 y la c que ya tenemos ahí a la vista, entonces puedo copiar directo de acá y cargamos. Y entonces voy a tener es igual el límite real más doble paréntesis f menos este cierro paréntesis dividido cierro paréntesis por y la C. Este ya es como hacer mediana también. Y me da 34,5. ¿Qué significa eso? Y vamos a interpretar entonces y vamos a decir el 70% de las edades están comprendidas entre 38, entre 18 y 34,5%. Y ahí está, años de edad. Perfecto, entonces ahí tienen resuelto el primer ejercicio. Vamos a hacer el segundo también para practicar un poco más. Y entonces hacemos esto. Me dice los salarios semanales, ahora sí salario, de 140 trabajadores estudiantes se distribuyen de acuerdo a, no sé, tal cosa, de acuerdo a la siguiente tabla. Vamos a ponerle acá, me falta una S, ahora me di cuenta. Y entonces vamos a cargar. Lo primero que vamos a hacer entonces es frecuencia acumulada. Creo que acá me pide solo uno de cada uno. Entonces copiamos 8, anoto el 8 que acabo de copiar, más el siguiente, y entonces arrastro. Ahí está. Tiene que coincidir el último, acuérdense. ¿Qué me pide acá? Me pide cuartil 2, decil 8 y percentil 45. Entonces vamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero va a ser entonces, ¿cuánto? Cuartil 2. Entonces acá ya tengo luego cuartil 2 y entonces va a ser es igual 2 por, y ahora mi n es 140, cierro paréntesis, dividido, y en este caso es cuartil, entonces dividido 4. Ahí está, 70. Vamos a buscar dónde está 70. Acá está 8 falta el 22, falta acá, y entonces está aquí. Tengo que mirar dónde cae la frecuencia acumulada, ese número que por eso siempre les pongo en rojo. Entonces vamos a hacer acá, es igual, límite real, entonces va a ser sobre S menos 0,5, otra vez 0,5 porque es entero, kn sobre 4 copiamos de acá, frecuencia acumulada anterior, entonces este 44, después me dice frecuencia absoluta de la clase, entonces este 44 coincide y después la C que hacemos de dónde? De este. 455 menos 430 para saber cuánto es la amplitud. Y entonces ahí cargamos nuestra fórmula. ¿Es igual a cuánto? El límite real más doble paréntesis, este menos este, cierro paréntesis, dividido este, cierro paréntesis por C. Ahí está. Y me da 519,3 que ya hicimos en clases. Y entonces, ¿qué es este? El 50% del salario de los trabajadores está entre ¿cuánto? 430, que es el primer número, y el otro extremo, que es lo que acabamos de copiar. Ahora hacemos el siguiente. Me pide decir 8. Entonces vamos a hacer, es igual 8 por, y nuestro tamaño de la muestra, aquí era ¿cuánto? 140, cierro paréntesis, dividido 10. Y entonces ahí tengo que es 112. Vamos a mirar acá dónde está 112. Aquí falta todavía, entonces desmarcamos y nos vamos al siguiente. ¿Por qué? Porque yo necesito 112. Entonces cae en este intervalo. Entonces sobre ese vamos a hacer el cálculo para la tabla. Entonces vamos aquí y va a ser, es igual, me voy a buscar el límite de este, menos 0,5. Después kn sobre 10, ya copiamos de aquí. Después frecuencia acumulada anterior es este 88. Después frecuencia absoluta de esa clase, que es 28. Y la C que puedo copiar directamente de aquí. Y entonces tengo. Y cargamos nuestra fórmula, que va a ser cuánto. Límite real más doble paréntesis, este menos este dividido este, cierro paréntesis, por y 25. Y ahí me da 550,9. Entonces, ¿qué es 550,9? El 80%. ¿Por qué? Porque me decía decir 8. Está entre 430, que es el primer número, y 550. Y en miles de guaraníes estaba nuestra unidad de medida, entonces tienen que poner también eso. Fíjense, en miles de guaraníes me dice. Bueno, y ahora el último que me dice percentil 45. Entonces va a ser es igual, abro paréntesis, 45 por nuestro tamaño de la muestra, que es 140,
140, cierro paréntesis, dividido 100. Y me dice 63. Vamos a mirar dónde está 63. Desmarcamos esto porque necesita ser para el otro. Y entonces vamos a ver dónde está 63. Y está acá en 88. ¿Por qué? Porque ahí es donde sobra. Entonces vamos a hacer sobre ese intervalo el cálculo para la tabla. Entonces va a ser, es igual, límite real es este, menos 0,5. Después kn sobre 100, copiamos de aquí. Frecuencia acumulada anterior es este 44. Después frecuencia absoluta de la clase es este 44. Y la C que puedo copiar de la anterior que es 25. Y ahí entonces cargamos nuestra fórmula. Es igual, límite real, más doble paréntesis, este menos este, cierro paréntesis, dividido este, cierro paréntesis, por la C que es 25. Y fíjense que me da 515,3. ¿Qué significa eso? Significa el 45% de los salarios está entre 430 y 513 miles de guaraníes. Entonces pongo acá mi cursor para dejar, porque así tienen que dejar a su jefe, acuérdense de eso, y ahí también. Guardo y entonces ahí también yo voy a parar con esto. Chaucito, nos vemos en cualquier momento.